Buenas tardes, doctora. Estoy entrando con el nombre de Arturo Meléndez, que estoy en la computadora de mi hijito. Sí, está bien, no hay Ya, no hay problema. problema. Ya, perfecto, gracias. Caterina Morante. Ya. O Sí, doctora, grábelo, por favor. Sí, doctora, por favor. ya, vamos a gestionar grabación. Ya, ok, ya está empezando a grabar. Se voy a compartir pantalla, ¿ya? Lo que te graban. Lo que te graban. Uy, estás loco. Estoy diciendo lo que te. No, ok. ¿Se llega a observar? Sí, doctora. Ya, gracias. Gracias, Luis Max. Vamos entonces a empezar. Vamos a hablar hoy día sobre métodos, técnicas, procedimientos para la recolección de registro de datos, ¿no? Y los instrumentos de medición, ¿ya? Esta parte de aquí es, yo creo, una de las partes más importantes, vitales, porque es la forma de cómo vamos a recolectar nosotros la información que queremos analizar, estudiar, ¿no? Justamente para cumplir con el objetivo de nuestro trabajo de investigación. Entonces, esto nos va a servir para elaborar un plan detallado de los procedimientos, justamente como les decía, para reunir los datos, para obtener nuestros datos, con el propósito, pues, de cumplir con el objetivo, ¿no?, de nuestra investigación. Y esta información tiene que ser de calidad para que nosotros, pues, cumplamos de forma adecuada con un trabajo de investigación, ¿no? Y realmente sea, pues, bastante relevante. Sirve para ambos. Vamos a ver ahora tanto para la investigación cuantitativa, para la investigación cualitativa. Entonces acá hay unos términos medio confusos entre método y técnica sobre todo, ¿no? Instrumento y procedimiento sí es más sencillo de diferenciar, ¿no? Pero entre método y técnica hay un poquito a veces de diferencia porque son bastante parecidos esta terminología, ¿no? El método es más macro, ¿ya? El método es el enfoque sistemático, en el cual nos va a decir justamente cómo vamos a obtener la información de nuestro trabajo. Entonces, acá tenemos a la encuesta, la observación. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo, ¿no? ¿Qué método vas a usar en tu estudio? Ustedes me dirán, ¿no? Doctora, yo voy a usar el método de la encuesta o el método de la observación. Principalmente estas dos son las que más nosotros vamos a utilizar en nuestro campo, ¿no? El enfoque cualitativo, como les mencionaba, creo en las clases anteriores, más se usa en trabajos sociales. De repente por acá podemos usar algunas medición estandarizada, ¿no? De repente, no sé, se me ocurre pesar a los pacientes o de repente evaluar fuerza, ¿no? Por ahí, ¿no? Se podría usar el método de la medición, la experimentación, ya ustedes saben si vamos a manipular variables, y la recopilación de datos secundarios tampoco nosotros casi no manejamos esto, ¿no? Entonces, principalmente nos vamos a quedar aquí, ¿no? Métodos de observación y encuesta. La técnica es justamente cómo vamos a proceder con este método, ¿no? Entonces, cuáles van a ser las reglas, los procedimientos para llevar a cabo este método. Y pues estos se van a dividir, por ejemplo, la encuesta, el método de la encuesta tiene dos técnicas, el cuestionario y la entrevista. Esto a veces es un poco confuso, ¿no? Porque yo les digo, ¿no? A ver, jóvenes, ¿ustedes qué método van a utilizar? Me dicen cuestionario. No, entonces el método no es el cuestionario es la técnica, ¿no? Entonces el método, ¿cuál sería? La encuesta. Y la técnica puede ser entrevistas o puede ser cuestionarios, ¿ya? En la observación también tenemos diferentes técnicas, ¿no? Las estructuradas, las no estructuradas.
las de observación directa, por ejemplo, acá les estoy colocando un ejemplo, ¿no? En el enfoque cualitativo, un ejemplo sería de una técnica, los grupos focales, ¿no? Hay varios enfoques cualitativos, pero uno de ellos, como ejemplo, le estoy poniendo una técnica, sería grupos focales. Métodos de medición estandarizada, los test, las pruebas estandarizadas, que también hoy día lo vamos a ver. En método de experimentación, obviamente, la técnica es el experimento. Y en la recopilación de datos secundarios podríamos utilizar registros electrónicos o formularios estandarizados, ¿no? Entonces, cada uno está de la mano y le he puesto un ejemplo de su respectiva técnica. El instrumento ya es prácticamente en sí lo que yo ya voy a utilizar, ¿no? Algo más, se puede decir, más específico a lo que nosotros vamos a usar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una lista, a ver un ratito, alguien está, ay, un ratito, ¿alguien quiere entrar? Ahí está. Ya. Por ejemplo, les mencionaba, ¿no? Si para una entrevista, de repente podemos usar una entrevista de investigación específica de un área. Por ejemplo, si voy a hacer observaciones, puedo usar listas de cotejo o fichas de evaluación, que eso también lo vamos a ver hoy día, ¿no? O sea, el instrumento en sí que yo ya voy a aplicar, ¿no? Bien específico, ¿no? Para lo que yo voy a hacer, ¿no? Encuestas de satisfacción, o sea, algo más específico, justamente el instrumento que yo voy a aplicar, ¿no? Y el procedimiento, pues, son todos los pasos detallados que yo tengo que colocar en mi trabajo de investigación, ya sea un artículo o una tesis, cómo voy a llevar a cabo toda esta recolección de datos, ¿no? Acá, por eso dice pasos detallados y secuenciales de cómo yo voy a aplicar el instrumento y finalmente voy a obtener los resultados. Muy bien, entonces hasta este punto vamos a empezar a hablar de los dos métodos principales, ¿no? Entonces, para elegir qué método, qué técnica y qué instrumento voy a utilizar específicamente, tengo que definir mi objetivo, ¿no? Eso ya lo vimos en las clases anteriores, tengo que definir qué voy a buscar, cuál es mi pregunta de investigación, tenerlo claro, y con la operacionalización de variables que me ayuda bastante a determinar qué método, qué técnica voy a utilizar, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a adquirir, ¿no? Ya hemos visto, voy a usar solamente la observación, o voy a hacer un cuestionario, voy a aplicar algún test que ya esté validado, ¿no? Y bueno, tenemos las fuentes de información, ya sean primarias o secundarias, ¿no? Eso ya ustedes ya lo saben bastante bien. Muy bien. Recordemos entonces, ya saben, lo que está en nubecita son cosas importantes que a veces nos pueden preguntar en el examen. Tenemos que tener en cuenta para definir mi método, mi técnica, mi instrumento, ¿a quién? A las variables, ¿no? La naturaleza de mi variable. Tengo que tener bastante en cuenta la operacionalización de las variables que estábamos viendo en una clase anterior, la muestra y los recursos disponibles, ¿no? ¿A quién voy a aplicar? ¿Cuento o no cuento con ese instrumento? ¿Cuento o no cuento con esos materiales? ¿No? Todo eso tiene que ser realmente validado, tiene que ser realmente alcanzable para que nosotros podamos aplicar finalmente nuestro trabajo de investigación, ¿no? Entonces, empezamos con el primer método, el método de la observación. Este método, pues vamos a utilizar nuestros ojos porque se va a hacer un registro visual de la situación que nosotros queramos evaluar. Acá vamos a nosotros a observar detenidamente los acontecimientos, pero no vamos a observar por observar, sino tenemos que tener un esquema previsto, ¿ya? Tenemos que nosotros tener un protocolo a seguir. Justamente ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas de usar la observación? Que yo lo puedo aplicar tanto para estudios cualitativos como para estudios cuantitativos. Como el investigador es el observador, no depende de otras personas, ¿ya? Entonces acá se eliminan
las ambigüedades o se eliminan ese discernimiento entre dos observadores. Ahora, si se aplica, porque a veces, sobre todo para estudios cualitativos, imagínense que tenemos que, no sé, se me ocurre evaluar el comportamiento en el aula de un colegio o en las aulas de un colegio, entonces, como son muchas aulas o de repente son varios colegios, yo voy a tener más de un observador, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos que calibrarse los observadores y tiene que haber también una validación interobservador, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de este método? Es que demanda mucho tiempo, ¿no? Porque para observar un suceso, pues no se observa rápidamente, ¿no? Sino que a veces se tiene, para que realmente sea fiable, ¿no? Tenemos que evaluarlo en el tiempo, ¿no? Requiere habilidad, destreza, agudeza visual. Obviamente tiene sesgos, ¿por qué? Porque a veces el observador se sugestiona y ve lo que él quiere ver, lo que está investigando, ¿no? Entonces sí, acá se tiene un gran sesgo. ¿Qué es un sesgo? El sesgo es un error que ya viene, se puede decir, introducido en este método, ¿no? Y obviamente esto distorsiona pues los hechos. Ya nubecita, ¿no? Nubecita de información. Todos estos errores que estoy mencionando, estas desventajas que estoy mencionando, se pueden minimizar, se pueden no eliminar, porque siempre, de todas maneras, va a haber un porcentaje de estos errores, estos sesgos, pero se pueden minimizar haciendo una correcta operacionalización de las variables, ¿no? Teniendo claro qué es lo que voy a observar y tratando de ser, pues, lo más objetivo posible. A ver aquí, doctores, quiero que ustedes me digan, ¿no? ¿Quién tiene una mala postura entre estos 9 participantes? A ver, cualquiera, algún voluntario que me diga, ¿quién cree que tiene una mala postura? Mírenlos bien. Estas personas, a ver, imagínense ustedes, son los investigadores de este estudio, ¿no? Vamos a usar nuestros ojos, método de observación. Vamos a ver, ¿quién tiene una mala postura? El 1. Número 4, doctora. 4, ya, muy bien. ¿Qué criterio has usado para decirme que el 4 tiene una mala postura? O sea, ¿por qué tú dices que la 4 tiene mala postura? ¿Por qué has Me pareciera por la excesiva curvatura a nivel lumbar. En Muy un bien. hombre, no Ya, ¿no? Está bien, muy me bien. acuerdo. Muy bien. ¿Alguien, otra persona, por favor, gracias? Otro comentario, alguien que piense diferente, que, no sé, de repente alguien me dice, no, además del 4 también el 6, o alguien que tenga otra opinión. Podría ser el 1, doctora, ¿Por qué? porque lo veo más encorvado, ¿no? Con los hombros más hacia adelante. Perfecto, ¿no? Y así, si yo les iría preguntando, cada uno de repente, desde su punto de vista, tiene una diferente opinión, ¿no? De la postura. Por ejemplo, yo podría decir el 7 y el 9 porque ambos tienen la mano hacia atrás. Podría decir el 6 y el 4 porque están usando tacos. Podría decir el 1, como dijo su compañera, ¿no? Porque está encorvado, pero el 9 también me parece que está encorvado, y así sucesivamente. Entonces, ¿existirá una verdadera respuesta? Y aquí en este caso no hay una verdadera respuesta. ¿Por qué? Porque no nos hemos estandarizado, ¿no? Si yo les hubiera dicho desde el inicio, miren, doctores, vamos a hacer este trabajo de investigación y vamos a observar lo que es la mala postura, para ello vamos a tener como criterios, ¿no? Que los pacientes deberían estar sin zapato o con zapato plano, con los brazos a los costados o los brazos, ¿no? Relajados, podría ser, ¿no? En cambio acá, miren, los brazos tienen hacia atrás, otros lo tienen hacia adelante, ¿no? Están con taco. Entonces, no hemos nosotros estandarizado. Entonces, así de buenas a primeras, ¿no? Que yo les pregunte quién tiene mala postura, pues cada uno, según su criterio personal, ¿no? De repente bajo su experiencia, va a decir una respuesta. Pero esto no sería
un método de observación adecuado. ¿Por qué? Porque no nos hemos estandarizado, ¿no? No hemos definido un protocolo. Entonces, para los métodos de observación, obviamente para investigación, tenemos que tener un protocolo adecuado, ¿no? Estandarizarnos, definir criterios para que nosotros podamos hacer una correcta observación. Entonces, como les mencionaba, existen diferentes métodos de observación, están las estructuradas, las no estructuradas, las directas, pero una de las que nosotros usamos, ¿no? Son la observación estructurada y usamos la lista de cotejos, ¿no? Por ejemplo, yo ahora, ¿no? Estoy colocando de repente quién no ingresó, quién ingresó tarde, quién no, quién está respondiendo a preguntas, ¿no? Entonces, eso es una lista de cotejos, ¿no? Más o menos así, ¿no? Más o menos así funciona en pregrado, por ejemplo, ¿no? Quién expone, quién pregunta, ¿no? Entonces ahí al final saco una nota, ¿no? Esa es una observación estructurada y es lo más común que usamos en investigación. Muy bien. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, doctores? Estamos en el primer método, solamente observación. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Si no, para pasar al siguiente método. Muy bien. Vamos con el siguiente método. Entonces, el otro método era la encuesta, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a querer que los mismos participantes nos respondan bajo su punto de vista, desde sus conocimientos, su experiencia, y esto lo pueden hacer ellos a través de dos formas, ¿no? A través de dos técnicas que estábamos viendo, ¿no? El cuestionario y la entrevista, ¿no? ¿Quién no ha respondido un cuestionario, ¿no? Un cuestionario que por ahí te llega, ¿no? Y te dicen, por favor, responde brevemente o ayúdame con este cuestionario. Y una entrevista, pues hay dos tipos de entrevista también, las estructuradas y las no estructuradas, ¿no? Las no estructuradas es cuando empiezan a hacer una entrevista y conforme vamos conversando va saliendo, ¿no? Por ejemplo, ahí yo le digo a Erika, ¿no? A ver, Erika, ¿por qué postulaste esa odontología? Y Erika me dice, bueno, doctora, mi papá es odontólogo. Ah, mira, ve, y también de repente tienes aparte de tu papá otro familiar odontólogo, entonces ella me va a ir contando, entonces conforme ella me va contando, va saliendo preguntas, ¿no? En cambio, una entrevista estructurada es que yo ya tengo mis preguntas fijas y voy a ir solamente respondiendo unas preguntas. Es bastante parecido al cuestionario, solo que es cara a cara, ¿no? El entrevistador está frente al participante, se podría decir, ¿no? En cambio, el cuestionario, pues, ellos lo tratan, o lo llenan, lo registran ellos mismos, ¿ya? Entonces, es necesario comprender que en estos, como les mencionaba, en estos dos métodos, ya sea cuestionario, entrevista, siempre va a haber errores. Errores del observador, del evaluador, en caso de los que hacen pues la entrevista, y también lo que son de las mismas preguntas, ¿no? El proceso de medición. Es por eso que nosotros nos tenemos que basar en ciertos, como les mencionaba, protocolos, en ciertas validaciones de todas estas preguntas. Yo no puedo hacer un cuestionario porque a mí se me ocurre y lanzarlo, ¿no? Sino que tengo que yo ese cuestionario, pues, llevarlo a una correcta evaluación para que realmente sea un cuestionario válido. Esto se hace con la finalidad de que estos errores o sesgos se aproximen al cero, o sea, traten de ser lo más pequeñitos posibles para que yo tenga una medición perfecta, yo me acerque a la realidad más cercana, se podría decir, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver cómo hacer que realmente nuestro cuestionario sea válido, ¿no? O nuestras preguntas de la entrevista. Hay que eliminar los sesgos personales o de las personas, pues evitando, por ejemplo, el cansancio, ¿no? Tanto de los participantes como del evaluador, ¿no? Imagínense el entrevistador que haga la misma pregunta, pues en un día a 100 personas, ¿no? Imagínense, uy, al número 100 ya estará, pues no, señor
¿Qué edad tiene? Ya, o sea, por inercia ya estaría preguntando, ¿no? Entonces, evitar ese cansancio, ¿no? Unificar criterios, lo que les mencionaba con el ejemplo al inicio, ¿no? Tenemos que ver realmente cómo se va a evaluar, ¿no? ¿Qué se va a evaluar? Y tenemos que, pues, guiarnos o realizar un manual en caso sea necesario, ¿no? Para saber un protocolo, los procedimientos. Los instrumentos que ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué instrumento utiliza el cuestionario? Vamos a ver, ¿no? Estos instrumentos justamente ya sirven para recolectar de forma adecuada o registrar la información, ¿no? Igual sirve para mediciones cuantitativas o cualitativas, ¿no? Mediciones, o sea, las variables, ¿no? Por ejemplo, alguien me da un ejemplo de medición cuantitativa o una variable cuantitativa, ¿se acuerda? ¿Algún ejemplo de variable cuantitativa, doctores? La edad, puede ser. La La edad, edad. ¿no? La edad, lo más común. Y variable cualitativa, El sexo. el sexo, ¿no? El estado civil, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, para registrar eso, vamos a ver, pero de forma precisa, objetiva, ¿no? Vamos a ver cómo realizarlo. Entonces, ¿qué instrumentos nosotros utilizamos en investigación? Utilizamos equipos, ¿no? Por ejemplo, puede ser una balanza, se me ocurre, ¿no? Para pesar, un tensiómetro, ¿no? Y estos equipos también deben estar calibrados, ¿no? No pueden estar descalibrados, ¿no? Tenemos que también someterlo a calibración, ¿ya? Porque imagínense hacer un trabajo de investigación con equipos descalibrados, ¿no? Entonces no nos va a dar el peso real, no nos va a dar las mediciones reales, ¿no? Entonces siempre calibrados. Los cuestionarios y las fichas de recolección de información también, ¿no? Debemos seguir ciertas pautas para hacer un correcto cuestionario, que justamente es lo que vamos a hablar hoy día. Y los test y escalas también tienen que pasar por un tema de validación y confiabilidad, que también lo vamos a ver hoy día. Muy bien, empezamos entonces con el cuestionario, ¿ya? El cuestionario yo creo que es lo más utilizado, ¿no? En pregrado, la mayoría de los chicos de pregrado hacen buen nivel de conocimiento, ¿no? De los padres o de los alumnos, de los estudiantes, ¿no? Sobre la caries, sobre la higiene, entonces, ¿y qué hacen para eso? Un cuestionario, ¿no? Entonces, es lo más sencillo de realizar, es lo más utilizado en investigación. Puede ser aplicado o autoaplicado, ¿no? Hacemos una pequeña entrevista o podemos mandar el cuestionario solo, ¿no? Ya sea por la computadora, ¿no? Cuando estábamos en pandemia, recuerdo mucho, llegaban, ¿no? Los Google Form, ¿no? Los formularios de Google para poder completar así los cuestionarios, o también puede ser aplicado por vía teléfono, o obviamente por presencial, ¿no? Hay dos tipos de cuestionario, ¿no? De acuerdo a cómo se recolecta la información. Los exploratorios o subjetivos, que son cuestionarios abiertos o preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué opina usted sobre la radiación, ¿no? Usada en odontología, ¿no? Entonces ahí varios me pueden dar diferentes tipos de información, ¿ya? Entonces, este cuestionario abierto se utiliza principalmente cuando no hay mucho conocimiento sobre un tema, ¿ya? Entonces, se puede decir lo más básico de un trabajo de investigación, ¿no? Se utiliza más que nada como inicio para realizar un cuestionario, ¿no? Yo puedo hacer un pequeño cuestionario abierto para yo ver qué tanto coincidencia hay en las respuestas, ¿no? Y para después con esas respuestas hacer ya posibles alternativas para un cuestionario cerrado, ¿ya? Entonces, este cuestionario abierto no puede tener más de 3 a 5 preguntas porque canso a los participantes también, ¿ya? Y sería también muy largo, muy tedioso, ¿no? Entonces, acuérdense, estos cuestionarios abiertos es el inicio de
de un cuestionario, cuando yo recién empiezo a averiguar, a indagar sobre un tema. Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué opinan de los equipos radiográficos portátiles? ¿Alguien me puede dar una opinión? O dos personas que me den una opinión, a ver. ¿Qué opinan sobre la radiación, los equipos radiográficos portátiles? O sea, cualquier opinión, ¿es bueno, es malo, es seguro? Yo lo tengo, yo lo uso, o no sé, me parece que es más rápido, me parece que es lo mejor, o me parece que es lo peor. ¿Qué opinan? A ver. Doctora, me parece que son más prácticos, pero en cuanto a seguridad no sabría decirlo. Muy bien, entonces, por ejemplo, ahí hay un vacío, ¿no? Es práctico, pero no sé si es seguro. Muy bien, excelente. A ver, otra opinión. Práctico y no seguro, ¿no? Por ejemplo, yo saco ya dos alternativas, ¿no? Muy bien. Otra opinión, por favor. Creo que es más delicado, Doctora, buenas doctora. tardes. Yo también A ver. creo que habló Eric. A ver, usted primero, señorita, y luego Eric. Ok, yo también tengo uno portátil y Ujú. supuestamente lo que te dice la casa comercial es que como necesitan menor radiación, supuestamente es más seguro, ¿no? Pero no Ujú. lo he probado, o sea, tampoco no he revisado bibliografía al respecto, pero de que es mucho más práctico, sí. Muy bien, entonces práctico y también desconoce su seguridad. Muy bien, ahora sí, Eric, por favor. Ah, sí, doctora, que me crees más práctico, pero creo que es muy delicado el aparato para lo que cuesta. Muy bien, excelente, ¿no? Ya salió otra alternativa, ¿no? Entonces, salieron dos personas coincidieron en que es práctico, pero no están seguros de la seguridad, ¿no? De la protección radiológica. Y su compañero además menciona que es práctico, no es fácil su manejo de repente de usarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, yo con eso, miren, también se dice que a partir de la octava persona, o sea, si yo sigo preguntando, le sigo preguntando, a partir de ese de la octava persona casi empiezan a repetir ya resultados, o sea, alternativas, me van a empezar a decir lo mismo, ¿no? Entonces yo se dice que esto se puede evaluar con 8 personas y yo con las 8 personas ya puedo sacar posibles alternativas para posteriormente yo hacer un cuestionario cerrado. ¿Ya? Entonces, perfecto, excelente. Mire, entonces, hacemos un cuestionario cerrado y este sería el tipo de cuestionario ya objetivo, ¿no? El anterior era subjetivo, este viene a ser un cuestionario ya objetivo, ¿no? Contiene ya preguntas preestablecidas, ¿no? Usted marca A, B, C, D, E, ¿no? Y buscamos cuantificar aquí ya la información. Y esto viene, mire, ya sea de la teoría o justamente de la versión previa al cuestionario, ¿no? O sea, los cuestionarios abiertos. Pero acá también hay que ver cómo planteamos las alternativas. Por ejemplo, miren acá, dice, ¿usted cree que la radiación usada en odontología es necesaria, peligrosa o aceptable? ¿Cuál crees que sería su respuesta? A ver, alguien que me dé su respuesta. A, B, C, o A, B, o B, C, A, C, o todas. ¿Cuáles creen que sería su respuesta? A ver, alguien. Uno. ¿Podría ser la C? La C es aceptable. Muy bien, muy bien. Entonces, acá está un poquito mal formulada la pregunta y a propósito lo he hecho así. ¿Por qué? Porque miren, alguien me podría decir de repente, doctora, ¿es aceptable? O alguien me podría decir, ¿no? Doctora, es necesaria pero peligrosa, ¿no? O sea, A y B, ¿no? O como dice su compañera, o solo C, ¿no? Pero también yo creo que es necesaria, ¿no? Entonces, como que por ahí me pueden dar más de una alternativa, ¿no? Y lo que se busca justamente es que no haya confusión para el participante, ¿no? Sino que sea una alternativa tiene que ser diferente a la otra, porque si no lleva a confusión. Entonces, hay que saber también cómo plantear las alternativas para que no haya confusión para los participantes, ¿no? Entonces, justamente ahora vamos a ver eso, ¿no? Las características, cómo hacer correctamente un cuestionario. Entonces, ¿cuáles son estas características? Pues tiene que ser estructurado. Todas las preguntas
tienen que responder a un objetivo. Todas las preguntas deben ser útiles. No puedo hacer preguntas distractoras, ¿no? A veces dicen, no, esta pregunta pues la voy a colocar ahí pues para que el participante se relaje. No, no puede ser así, ¿no? Todas las preguntas que yo haga tienen que responderme a un objetivo específico o tienen que servirme para poder yo alcanzar el objetivo que estoy buscando, ¿ya? Y también, pues, tiene que ser coherente con los objetivos, ya sea general y sobre todo con los objetivos también específicos, ¿no? Para poder cumplir o obtener la información que yo necesito. Debe ser completo y obtener la información precisa y adecuada, ¿ya? Acá también la cantidad de las preguntas es clave, ¿no? Les cuento que hace como un mes más o menos me mandaron un cuestionario, sin mentirles, tenía más de 100 preguntas, o sea, era recontra aburrido realizarlo, ¿no? Entonces, no debe ser tan largo también porque cansa al participante, ¿no? ¿Y qué pasa si es que cansa al participante? Pues el participante se queda en la pregunta número 20 y no lo responde más, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es que todos los participantes o la mayoría de los participantes respondan todas las preguntas. Entonces tienen que ser preguntas precisas, ¿no? Concisas y sobre todo que sean pues lo más corto posible porque pues en este mundo que donde todos estamos bastante apurados, pues no tenemos muchas veces tiempo de responder estas preguntas, ¿no? Y debe ser sencillo de comprender. Esto también me ha pasado, ¿no? La otra vez me pasaron un cuestionario que iba a ser dirigido a chicos de pregrado, ¿no? Y ponían términos, o sea, recontra rebuscados, ¿no? Términos bastante sofisticados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también hacia quién va dirigido, ¿no? Si son jóvenes de pregrado, ¿no? Que recién están iniciando, no le puedo poner términos, pues, ¿no? Muy rebuscados, porque recién, pues, ellos están entrando, ¿no? O si es que, por ejemplo, voy a hacer un cuestionario a los papás, ¿no? Tampoco no puedo colocarle términos así, ¿no? Muy rebuscados, ¿no? Tengo que hacer términos un poco más coloquiales. Por eso tengo que saber hacia quién va dirigido, ¿no? Estos cuestionarios también. Muy bien. Entonces acá vamos a hacer un paso a paso de cómo elaboro un cuestionario, ¿no? Primero hay que ver cómo preguntar, ¿ya? Es muy importante los fraseos o los parafraseos. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes piensan que la pregunta número 1 y la pregunta número 2 es igual o hay algo diferente en ellos? ¿O es lo mismo? Puedo usar cualquiera de las dos preguntas. ¿Qué piensan? ¿Es la misma pregunta ambas? ¿Escuchó de una técnica ortodóntica invisible o escuchó de la técnica ortodóntica invisible? ¿Será la misma pregunta? Parecen similares. Parecen, pero no lo son. ¿Por qué? Porque, miren, en la primera dice, escuchó de una técnica, o sea, alguna vez escuchó de alguna técnica por ahí, ¿no? Conocerá algún. En cambio, acá escuchó de la técnica, o sea, dice como que dice, ¿no? La técnica, una técnica específica, ¿no? Entonces, ahí, si usted me pregunta, ¿no? ¿Escuchó de la técnica ortodóntica invisible? Yo preguntaría, ¿qué técnica, no? O sea, ¿qué técnica? Me quedaría así, ¿no? Como que en duda de repente, ¿no? Entonces me genera incertidumbre al participante. En cambio, si me preguntan, ¿escuchó de una técnica ortodóntica? Ah, sí, he escuchado que alguna vez sí, por ahí en la televisión, ¿no? Por ahí sí he visto que hay técnicas ortodónticas invisibles. Sí, escuché, ¿no? Que sí existen. Y entonces, no es lo mismo. Y hay que ver, a veces, ¿no? Simplemente un pequeño conector parecería igual, pero puede causar dudas, ¿no? En los participantes. Entonces hay que ver esas pequeñas palabritas, ¿ya? El uso de términos con baja aceptación, ¿no? O que puedan traer respuestas negativas. Por ejemplo, ¿no? En la época del COVID,
muchos preguntaban así, ¿no? ¿Se inocularía usted la vacuna experimental? Imagínense, ¿no? Que me digan vacuna experimental y mucha gente decía, no, pues no, que experimenten, yo no soy una rata, ¿no? Entonces, que experimenten en otras personas, ¿cómo van a experimentar en mí? Y decían, ¿no? O se colocaría usted una nueva vacuna, eso me suena que también, ¿no? Es nuevo, recién van a practicar conmigo. Entonces, esos términos de baja aceptación, ¿no? Que pueden traer respuestas negativas de por sí, se debería evitar, ¿no? ¿Ya? Se debería evitar usar. Preguntas sesgadas, ¿no? O sea, preguntas que yo ya sé que de alguna forma el paciente me va a decir sí, o lo estoy llevando a que el paciente responda o el participante responda de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, sabiendo que los restos de comida en boca producen caries dental, ¿usted se cepilla los dientes con frecuencia? Y obviamente te van a decir sí, ¿no? Porque, sí, pues los restos de comida sí, si yo los dejo ahí, sí, ya, sí, doctora, sí, yo me cepillo, ¿no? Entonces ya lo estoy llevando sin querer de repente a que mi paciente me dé cierta respuesta, ¿no? Esas son preguntas sesgadas. U otra, evitar que las preguntas sean poco específicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Usted hace ejercicio intenso y, no, pero ¿qué es intenso? Te puede decir participante, ¿no? Entonces ahí como que no sabe el participante si eso te sí o no, ¿no? En cambio, si yo le digo, ¿no? El ejercicio intenso puede ser una actividad deportiva que le demanda un esfuerzo de más de 45 minutos. Usted hace ejercicio intenso, ¿no? Entonces, considerando eso, usted hace ejercicio intenso, entonces ahí, ya, más de 45, no, yo solamente hago 10 minutos, ya, no hago ejercicio intenso, ¿no? ¿Ya? Entonces, tengo que ser más específico, sobre todo con términos bastante ambiguos, ¿ya? Y la deseabilidad social, ¿no? Algo que socialmente ustedes saben que es mal o bien visto. Por ejemplo, usted, ¿no? Separa los elementos de su basura para reciclaje, entonces como que si le digo al señor que no, entonces me van a ver, pues, ¿no? Como que no estoy ayudando al medio ambiente, ¿no? Entonces le voy a decir que sí, ¿no? Entonces como que ahí también hay una pequeña sugestión al participante, ¿no? Entonces en estos casos de comportamiento sobre todo, lo que se prefiere es ponerle como esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pepito, ¿no? Separa su basura, ¿no? O recicla su basura. ¿Usted considera que eso es una acción buena o mala? Por ahí podría ser la pregunta, ¿no? O sea, con casos, se pone casos. Cuando yo quiero preguntar algo social a los participantes, ¿ya? Entonces, como vemos, hay que tener bastante cuidado en todas estas pautas para yo poder elaborar un cuestionario. No es sencillo. Aquí entonces yo les preguntaría, ¿el cuestionario necesitaría pasar por un juicio de expertos, sí o no? Ustedes saben lo que es juicio de expertos. Juicio de expertos no es un grupo de personas con conocimiento sobre algún tema, por eso se le llama experto, y normalmente, ¿no? Se le pide, no sé, el que haya hecho de repente en pregrado un tipo de cuestionario, se le pide que tu cuestionario pase por juicios de expertos para que valide tu cuestionario, ¿no? ¿Ustedes creen que el cuestionario necesita pasar ciertamente por esta validación de juicio de expertos? No sé si alguien ha tenido la experiencia de hacer cuestionarios en pregrado. ¿Nadie? Si ustedes vemos acá las pautas para elaborar un cuestionario, vemos que en ningún momento habla de juicio de expertos, ¿no? Si ustedes ven acá, ¿no? Dice, se decide qué información quieras recolectar, defino mi público objetivo, ¿no? Escojo qué método voy a utilizar, decido el contenido de las preguntas, desarrollo, ¿no? El fraseo de cada pregunta, lo que estábamos viendo hace un momento, coloco las preguntas en orden y en formato, reviso la longitud del cuestionario, les decía que no pase, que no sea muy largo, piloteo el cuestionario. ¿Qué es piloteo? ¿No? Lo llevo a que respondan unas cuantas personas para ver dónde hay dificultades y obviamente ya paso a
desarrollar, se puede decir, a vaciar la información, ¿no? Para poder obtener ya los resultados. En ningún momento de acá hablan de que pase por un juicio de expertos. Sin embargo, se recomienda que pase por un experto metodológico, porque todas estas pautas, ¿no? De preguntas sesgadas, ¿no? Preguntas no específicas, de estos pequeños términos, a veces sí es necesario que pase por un, no por un juicio de expertos, pero sí por un experto en metodología sobre todo, o un experto en el área para que corrija o nos ayuda a corregir estas pequeñas frases, ¿no? Que se deberían utilizar o no en el cuestionario, ¿no? Y eso sería pues acá, ¿no? En el contenido de las preguntas, ¿ya? ¿Cómo elaborar este cuestionario? Nosotros tenemos pautas, por ejemplo, la FAO, ¿no? Nos da estas nuevas pautas, y también acá hay un libro que es gratuito, ustedes lo pueden buscar en internet así. La guía de uso para elaborar este cuestionario, y acá igual, ¿no? Le da el paso a paso con ejemplos, como les he estado colocando, de cómo se debe elaborar un cuestionario, ¿no? De repente, para los que por primera vez quieren hacer un cuestionario, esto les puede servir mucho para poder ver cómo hacer un cuestionario. Pero posteriormente, que hacen su cuestionario, pidan de todas maneras la aprobación de un experto, ya sea en el tema, ¿no? Imaginemos que alguien, no sé, quiere hacer un cuestionario, pues, de los equipos digitales que estábamos hablando, ¿no? Los equipos portátiles. Entonces tiene que pedir ayuda pues a un radiólogo de repente para ver, ¿no? qué tanto están utilizando los términos correctamente o no. Y posteriormente pilotear el cuestionario. No necesito que piloteen en gran cantidad, por ejemplo, a un salón, ¿no? Suficiente que sea con 10, por ejemplo, 10 personas. Ellos ya te van a ir diciendo, ¿no? Esta pregunta se entendió, esta pregunta no se entiende. Entonces ahí uno va ajustando las preguntas o las alternativas, ¿no? Porque a veces hay alternativas, como les mencionaba, que son confusas, ¿no? Que una misma pregunta te puede dar 2, 3 respuestas, y acá se necesita que solo haya una respuesta nada más por cada pregunta. Entonces, el piloteo acá es muy importante, ¿ya? Entonces, pregunta de examen, de repente les puedo decir, ¿no? ¿Cuál es el paso o la pauta más importante para elaborar un cuestionario? El piloteo, ¿ya? El piloteo del cuestionario. Muy bien. Hasta acá, doctores, ¿alguna pregunta para pasar, si no, a lo último? ¿Todo claro? Sí, está claro. Está claro. Muy bien. Entonces vamos a lo último, que son los test y las escalas, ¿ya? Los de instrumentos de medición. Esto sí es un poquito, no lo usamos mucho, para ser sinceros, porque estos test son más test que evalúan ciertos conocimientos, aptitudes, que más se utilizan en psicología. Pero los presento por si acaso alguien quiere hacer, no sé, si me ocurre, ansiedad y por ejemplo, y atención, ¿no? En odontología, ¿no? ¿no? Niveles de ansiedad o nivel de estrés, ¿no? Por ahí, y utiliza un test, ¿no? Entonces lo traigo. De todas maneras, es importante que sepamos, ¿no? Sobre los test y las escalas. Que son instrumentos de medición, ¿no? Porque estos nos van a permitir evaluar habilidades, capacidades, ¿no? Como les decía, más problemas psicológicos del individuo, ¿ya? Es algo un poquito más, se puede decir, más mental, ¿no? Con estos procedimientos de test y de escalas, estos test y escalas sí tienen que pasar por una validez y una confiabilidad de los resultados, ¿ya? Los cuestionarios no pasan por validez ni por confiabilidad, ¿ya? Simplemente haces unas buenas preguntas, como les digo, un experto lo revisa, haces tu piloteo y todo se entiende y se acabó. Suficiente para que tu cuestionario pueda ser ejecutable. En cambio, en un test,
no, en un test sí tiene que pasar por validez y confiabilidad para que esto se pueda aplicar, ¿no? Por eso es que es un poquito más difícil elaborar un test, por ejemplo. Entonces, para construir este tipo de instrumento, nosotros primero tenemos que hacer redefiniciones fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo les explicaba en la clase pasada sobre la operacionalización de variables que había dos tipos de conceptos, ¿no? Un concepto que era teórico y otro que era más propio del trabajo de investigación, ¿no? Les daba el ejemplo de las maloclusiones, ¿no? Por ejemplo, la maloclusión, pues, quiere decir giroversiones, diastemas, ¿no? Las llaves de Angle, pero de repente, no sé, se me ocurre ahí, Lisette quiere justamente usar para su tesis, para su trabajo de investigación, aplicar solamente las llaves de Angle, ¿no? Entonces, para ella, maloclusión solamente va a ser las llaves de Angle. Entonces, ella hace una redefinición de justamente cómo va a aplicar su variable, ¿ya? Esa es la redefinición. Hace su revisión respectiva, ¿no? Va a identificar sus variables y cómo va a medir esa variable, lo va a indicar. Hace su decisión, ¿no? Cómo finalmente lo va a aplicar. Hace la construcción de su instrumento y aquí viene la selección de los jueces. Este instrumento sí debe pasar por mínimo 5 jueces expertos. Finalmente, bueno, sigue con una prueba piloto, hace el ajuste correspondiente y acá van a ver lo que es confiabilidad y validez. Hace su versión final de su instrumento, ¿no? Ya haciendo los ajustes respectivos. Y bueno, finalmente ya hace el entrenamiento a quién le va a ayudar a aplicar el instrumento y ya, bueno, lo aplica, pues, ¿no? Aplica el instrumento. Entonces vamos a ver lo que es ahí la confiabilidad y validez, ¿no? Entonces, para que mi instrumento sea válido, tiene que ser en primer lugar viable. Viable significa que tiene que ser sencillo, breve y claro. Breve sobre todo, por favor, breve y claro, ¿no? Que pueda obtener los registros de datos que necesito para responder a mi objetivo. Tiene que ser sensible al cambio, ¿no? Por eso, por ejemplo, ustedes han escuchado de los test de conocimiento, test de inteligencia, ¿no? Que son muy famosos en los niños, ¿no? Esos test de inteligencia, pues, tienen bastantes años y lo puedes aplicar a niños o al mismo paciente este año y le puedes aplicar el otro año también, ¿no? Entonces es bastante sensible al cambio, puede detectar cambios importantes, ¿no? Mire, señora, el año pasado su hijo tenía un coeficiente intelectual, no sé, de 120 y este año, pues, ha mejorado, ¿no? O ha empeorado, ¿no? Entonces es sensible al cambio, ¿no? Y acá tenemos la confiabilidad y la validez, que es lo más, se puede decir, importante en estos instrumentos. La confiabilidad se mide con estos tres aspectos. La repetibilidad, o sea que yo aplico mi test hoy día y lo aplico después y me va a dar el mismo valor, mismo resultado. La confiabilidad interobservador, entre observadores y la consistencia interna. Eso lo vamos a ver también en un momento. Y la validez, que hay varios tipos de validez, pero la más importante es la validez de constructo. La validez de constructo es la parte conceptual, que yo realmente pregunte lo que debería preguntar, ¿ya? Y no esté preguntando, pues, como les mencionaba, ¿no? Otras cosas que no tengan que ver con lo que yo quiera medir. ¿Ya? Además, bueno, deben ser sencillos, adaptados culturalmente y útiles. Un mismo instrumento puede ser confiable y poco válido. Acá, ¿por qué sería confiable? Porque miren, a pesar que yo mido varias veces, los valores están muy próximos, ¿no? Entonces eso se llama que es confiable, ¿no? Porque lo miro varias veces y siempre me da el mismo valor, ¿no? Por eso es la repetibilidad, ¿no? Me mido varias veces y me dan el mismo valor. Eso es ser confiable. Pero ¿por qué es poco válido? Porque se aleja del centro, ¿no? Que el centro realmente es lo que es válido. Aquí, por ejemplo, en este caso, este instrumento no sería ni válido ni confiable, ¿no? Porque cada vez que yo hago o aplico el instrumento, pues me da otra información, ¿no? Y solamente uno nomás se ubica en el centro. Entonces, no es ni válido o es
o es válido porque uno está en el centro, pero es poco confiable, ¿no? Y acá peor, ¿no? Acá no es ni válido ni confiable, ¿no? No hay nadie en el centro y todo, cada vez que repito el instrumento, pues se aleja, ¿no? Uno de otro. Entonces no es ni confiable ni válido. Y en este caso sí es válido y confiable porque lo aplico varias veces ese instrumento y me da siempre el mismo valores cercanos, y los valores se ubican en el centro, ¿no? Entonces son válidos, ¿ya? ¿Cómo mido la confiabilidad? Haciendo o aplicando el test retest. El test retest es aplicarlo 2 veces a un mismo grupo. Si lo aplico a este grupo hoy día y lo aplico dentro de 2 semanas, de 15 días, y me dan los mismos valores, quiere decir que mi instrumento es confiable, ¿ya? Pero también hay otras técnicas, por ejemplo, aplicarlo de formas alternativas o paralelas, ¿no? Aplicarlo, se dice, a 2 grupos que sean similares en características, ¿no? De repente en edad, en sexo. Aplico el mismo test y me tienen que, pues, arrojar prácticamente el mismo resultado. O método de mitades partidas, ¿no? Lo aplico una sola vez y se divide en 2 igual el grupo total, ¿no? Por ejemplo, pares versus impares, un ejemplo, y se correlacionan entre sí, ¿ya? Entonces acá aplico 2 veces, acá también aplico 2 veces, pero acá solamente es una vez, ¿no? Son tipos de ver la confiabilidad. El más común de este es el test retest, ¿no? Es lo más práctico, lo más sencillo, pero también demanda un poquito más de tiempo. Pero con esto yo puedo asegurar que mi instrumento es confiable. ¿Qué otra consideración debo tener? Hay instrumentos que no necesitan, no ameritan evaluar confiabilidad. Por ejemplo, la lista de cotejos, ¿no? ¿Por qué la lista de cotejos no? Porque es un método de observación, ¿ya? Las entrevistas, los cuestionarios, ¿no? Las fichas de observación, hojas de registro, tampoco no necesitan pasar por confiabilidad, pero sí deben pasar por validez, ¿no? Y por un juicio de experto, como les decía, ¿no? De todas maneras tiene que haber un experto que valide que realmente esas preguntas que yo estoy haciendo o esos contenidos que yo voy a cotejar tengan sentido, ¿no? Entonces alguien que por ahí me ayude. Las historias clínicas no pasan ni por confiabilidad ni por validez, no es necesario. Por ejemplo, si por ahí alguien va a hacer un estudio evaluando historias clínicas o sacando información de historias clínicas, no me vayan a preguntar, doctora, ¿y esas historias clínicas tienen que pasar por confiabilidad o validez o algún jurado? Por ahí me han mencionado eso. No aplica. ¿Por qué? Porque estas historias clínicas ya son validadas, ¿no? Se usa frecuentemente, ¿no? Ya es una ficha, se puede decir, que para que esté en la historia clínica, ¿no? Para que forme parte del documento médico, ya ha pasado por una validación previa. Entonces, estos no necesitan pasar por confiabilidad ni por validez. Muy bien, entonces vamos a hablar también de lo que son las escalas. Las escalas son instrumentos que me van a permitir medir una variable, pero no solo es instrumento, sino que también es un método y una técnica a la vez. Entonces aquí hablar de escala es un poco confuso y bastante amplio, ¿ya? Y acá vamos a ver las opciones ordinales. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado de la famosa escala de Likert, ¿no? La escala de Likert, en el que tengo valores de totalmente de acuerdo, neutro, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, ¿no? Eso que tiene 5 alternativas. Hay de 3, hay de 7, el promedio de 5, que es el más común. Cuando yo digo escala de Likert así en general, es un método, ¿no? Porque es algo macro. Si yo les digo, no, vamos a medir con esta escala de Likert, vamos a medir específicamente lo que es la ansiedad, ya esa es una técnica, porque estoy yendo a algo más, ¿no? Hay escalas para medir ansiedad, hay escalas para medir depresión, hay escalas para medir estrés. Entonces, ¿no? En este caso, estoy poniendo de ejemplo la técnica para medir ansiedad. Y como instrumento, ¿qué sería? Específicamente el nombre de esa escala, ¿no? Que el GAT-7 es una escala más, se puede decir, bastante conocida para lo que es medir ansiedad, ¿ya? Entonces, miren, ve cómo la escala, ¿no? Ella sola puede ser método, técnica e instrumento, ¿ya? Nubecita, de vuelta, nubecita informativa. La utilización de una u otra escala depende de la naturaleza de la información
y de la característica de la información. Vamos a ver que hay diferentes tipos de escalas, no solamente la escala de Likert, que la escala de Likert se hizo la más conocida, pero no es la única escala, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las escalas que hay? Por ejemplo, tenemos la escala valorativa sumatoria, ¿ya? Donde va de menos a más. Es jerárquica, por eso les decía que presenta las escalas de forma ordinal, ¿no? Porque tiene un orden de menos a más. Son 5, aunque en realidad, como les digo, lo mejor sería aplicar 7, pero en promedio generalmente se utilizan 5. No les recomiendo que apliquen el de 3, nos da muy poca información, es mejor aplicar el de 5. Y cada pregunta debe ser excluyente a la otra, no pueden haber dos respuestas, ¿ya? Por ejemplo, estas escalas sumatorias serían estas, ¿no? Excelente, bien, regular, malo, pésimo. Muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho, nada satisfecho, muy insatisfecho, ¿ya? Entonces, esas son las escalas sumatorias. Por frecuencia, ¿no? Casi nunca, a veces, normalmente, casi siempre, siempre, ¿ya? Acá están las de 7, ¿no? ¿Cómo serían las escalas, ¿ya? Muy bien, estas son escalas sumatorias, ¿no? Porque van de menos a más. La escala de Likert es un tipo de escala sumatoria y solamente utiliza este término, totalmente en de acuerdo, desacuerdo, indiferente de acuerdo o totalmente de acuerdo, ¿ya? Solamente estos términos. Si yo por ahí encuentro uno que diga casi nunca, a veces, normalmente, casi siempre, siempre, esa es una escala de Likert. No, esto no es Likert, es una escala sumatoria. Para que sea Likert, específicamente tenemos que hablar de acuerdos o desacuerdos. ¿Está bien? ¿Ya? No confundir, pero eso acá dice, la escala de Likert es una escala valorativa sumatoria, es un tipo de esto, ¿no? Se puede decir su subtipo, ¿ya? Muy bien, mide actitudes de los sujetos, ¿ya? Entonces, solamente los términos de acuerdo o desacuerdo. Muy bien. Hay otro tipo de escala que se llama el diferencial semántico. El diferencial semántico igual tiene extremos, ¿no? De un extremo positivo a negativo, pero en medio va a ir espacios, o también algunos le pueden poner números, ¿ya? Pero no tiene esas, se puede decir, unas características o nombres cualitativos, ¿ya? No tienen nombres. Por ejemplo, solamente pongo óptimo, pésimo. No sé, ¿cómo amaneciste hoy? Ya puedes marcar, doctora, hoy día amanecí más o menos. Ya, entonces marcas acá en medio, ¿no? O amanecí más o menos, pero casi mejor, ya, casi óptimo, ya, entonces lo pones por acá, ¿no? Ya no, doctora, hoy día amanecí pésimo, ya, pésimo. Entonces, así, ¿no? Te vas acercando a donde tú creas conveniente. Pero no tiene un nombre propio, se puede decir, ¿no? En cada ítem. Simplemente pones los valores extremos y el participante pues se va acercando a donde más crea conveniente, ¿no? Algunos lo colocan con numeritos, ¿no? Entonces se van igual acercando, ¿no? Dicen, por ejemplo, ¿no? Siendo 0, por ejemplo, satisfecho, y siendo 10, ¿no? El insatisfecho, ¿no? Entonces, ¿dónde te ubicas tú? Entonces ya te acercas, ¿no? En 7, en 6, ¿no? Entonces uno se va a ubicar, ¿no? Eso sí ustedes seguro lo habrán visto. Eso se llama diferencial semántico, ¿no? Es un tipo de escala también. Y por último, ya para no cansarlos, tenemos el coeficiente de alfa de Cambridge, que es justamente cómo estadísticamente mido la confiabilidad de mi escala, ¿no? Lo que les decía. Esto se aplica siempre y cuando mi escala tenga 5 alternativas, como mínimo, ¿ya? 5. Si tuviera 3, ¿no? Algunos le ponen totalmente de acuerdo, indiferente y totalmente de acuerdo, nada más, ¿no? Algunos trabajan con 3. Yo no podría aplicar el alfa de Cronbach, ¿ya? Tengo que aplicarlo mínimo como 5 y lo ideal sería cuando se utiliza 7, ¿ya? Y no es el único coeficiente que se utiliza o el único análisis estadístico para ver confiabilidad. Hay otros, ¿no? Como el omega, que aún es mucho más confiable que el alfa de Cambridge. Y esto de aquí nos dice, cuando más se acerca uno a nuestro resultado, quiere decir que hay una consistencia interna entre las preguntas, ¿no? Entre las preguntas que yo estoy haciendo se aplica este alfa de Cambridge.
que sea, esto lo hace el paquete estadístico y yo puedo ver realmente si hay una consistencia interna de mis preguntas, están bien, ¿no? Obviamente si mi alfa recompensable sale bajo, quiere decir que mi consistencia interna es pobre y que debo volver a replantear mis preguntas, ¿no? Muy bien, doctores. Entonces, para terminar, quiero que me digan aquí, en este trabajo, este de aquí es una escala o es un cuestionario o una entrevista. O es un test. A ver, doctores, ya esta es la última diapositiva, ya no se me duerman. Vamos a ver, este es el último ejemplo. Este de aquí, ¿no? Este es un trabajo de investigación que se realizó en la Universidad Cayetano Heredia. ¿Qué creen que es este trabajo? ¿Es un cuestionario? ¿Será un test? A ver, un test o un cuestionario, nada más, para no hacerla muy larga. ¿Será un test o un cuestionario? ¿Un test? ¿Un test? Un test, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué es un test? Doctora, puede ser por lo que dice validación, ¿no? De un instrumento. Eso, ¿no? Porque un cuestionario no necesita ser validado, ¿no? Como les mencionaba. Y aparte porque porque va a medir un conocimiento, ¿no? Conocimiento sobre la protección, ¿no? Entonces, cuando les decía, ¿no? Que es algo más mental, ¿no? Cuando miden algo más se puede decir, más del cognitivo, automáticamente piensen en los test, ¿no? Relaciónenlo con los test de inteligencia, ¿no? Yo siempre digo eso. Y este de aquí, esta encuesta sobre seguridad, ¿será un test o formará parte, ¿no? De lo que son los cuestionarios, ¿no? Un cuestionario sería. Claro, en como ese caso. su nombre mismo lo indica ahí, ¿no? Es una encuesta, ¿no? Entonces es un cuestionario, ¿no? Donde ustedes fácilmente, pues, ¿no? Pueden darse cuenta de las preguntas que hacen, ¿no? Ahora me dirán, pues, no, doctora, ¿y exactamente cuál es la diferencia entre un cuestionario y un test, ¿no? El cuestionario o la encuesta se puede decir es lo más básico a un test, ¿no? Entonces yo, si no tengo, hay una duda en el vacío, de un vacío en el conocimiento, yo empiezo con ¿qué? Con ¿se acuerdan? Un cuestionario abierto, ¿no? Haciendo preguntas y de ahí salen pues las posibles alternativas. Y luego sigo con un cuestionario cerrado, preguntas cerradas con alternativas, y entonces aquí yo voy a empezar a explorar, ¿no? Ese vacío en el conocimiento. Pero una vez que yo ya tenga más cuestionarios, ya tengo se puede decir una respuesta, ¿no? Ya estoy llenando ese vacío del conocimiento y yo quiero ir más allá. Quiero ahora sí que ya sea una evaluación más rigurosa, más confiable, más fiable, más válido. Yo ahí puedo hacer o pasar a elaborar un test, ¿no? Como se hizo en este caso. Y aquí ya este test implica a realizar una validación, ¿no? Acá utilizaron el alfa de Cambridge, también utilizaron el juicio de expertos, cuando se reúnen también se aplica un test estadístico que es el V de Aikin, entonces que son análisis estadísticos ya más específicos, ¿no? Entonces, para justamente llegar a una validación adecuada, ¿no? Entonces acá, con estos tests, yo voy a obtener una información más válida y fiable, es algo más riguroso, como lo mencionan aquí, ¿no? Mientras que en un cuestionario sí responde a la pregunta, pero es algo más exploratorio, ¿no? Estoy iniciando, se puede decir, o tratando de llenar ese vacío en el conocimiento que estoy pretendiendo investigar. Muy bien, doctores. Hasta acá ha sido nuestra clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario final. Ya le he pasado las diapositivas a su delegada. No sé si hay alguna pregunta. No, sí, ya les pasé las diapositivas, doctora. Ay, muy bien. Muy bien, doctores. Si no hay preguntas, nos estamos viendo todavía conmigo en una siguiente clase.
para hablar un poquito más sobre investigación. ¿No hay preguntas? Muy bien, doctores, buenas tardes, entonces nos vemos. Cuídense bastante, hasta luego.